Hola, buenas tardes. Nosotros somos un equipo de estructuras de datos y vamos a presentar nuestro póster argumentativo. Para empezar, vamos a hablar un poco sobre qué son las estructuras de datos. Las estructuras de datos son clases que están hechas para almacenar distintos tipos de datos que pueden variar entre ints, strings, caracteres, booleanos, lo que se necesite, de diferentes maneras para poder agruparlos y tenerlos de alguna manera juntos y sin dejar de ser diferenciables los datos unos de otros. Estas estructuras de datos tienen distintos tipos de inserción, de borrado, de acceso, y cada una es única y es específica para distintos usos que se le dan. La principal, el principal componente de una estructura de datos es un nodo o un registro de archivo, no de archivo, de dato, en el cual se tiene lo que se quiere almacenar y se tiene las conexiones que se hacen con los demás datos para que se haga la estructura, que se haga una sola gran estructura, un conjunto de estos datos en el que se pueda recorrer para que se pueda insertar nuevos datos y se pueda recoger datos previamente almacenados y se pueda borrar datos para hacer espacio para nuevos datos. Empezando, tenemos las estructuras de datos lineales. Bueno, las listas lineales son posiciones sucesivas y tenemos la linked list que tiene un apuntador al siguiente dato y double linked list que tiene apuntador atrás y al siguiente dato. Ocupan un nodo y un apuntador, entonces tienen una complejidad lineal. Se usa cuando no se sabe cuántos ítems hay en la lista y es preferible usarlas en arreglos. Una desventaja podría ser que puede ser un proceso un poco tardado. Las listas circulares. Este es un tipo especial de lista lineal en la que el último nodo apunta al primer nodo. De igual forma, sus características es que tiene una complejidad lineal y se conecta mediante nodos y mediante los apuntadores. Solo que un ejemplo de esta, la diferencia de una lineal es que una lineal llega al último objeto y ahí se acaba. Aquí no, aquí se repite. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en un álbum en Spotify. Al momento de tú ponerle play, una vez que llega la última canción, se repite a la primera canción, no se acaba ahí. Y esto sirve pues para dar loops de infinidad si es que lo necesitamos o lo queremos en algún caso. Después vamos con las listas ordenadas. Las listas ordenadas son una aplicación de ya sea una linked list o una double linked list, con la peculiaridad que el primer elemento es el menor y los elementos subsecuentes tienen que ser mayor o igual al elemento anterior, para que así se empiece con el elemento más pequeño y se termine con el más grande. Este se utiliza cuando queremos tener un registro ordenado, ya sea de calificaciones para sacar estudiantes con mejores promedios, o y cuando el orden importe. Las listas ordenadas únicamente se pueden usar con datos que pueden ser categorizables o que existe una función para categorizarlos de mayor o menor, ya sea con números, con decimales o con strings, con secuencias de caracteres en donde se pueda comparar, por ejemplo, si la longitud es mayor, entonces el valor es mayor. El chiste es que se pueda tener un mayor, un menor. Después vamos con pilas y colas. Las pilas igual son otra implementación de las linked o double linked list, en donde lo que cambia aquí son los métodos de inserción y de borrado. En las pilas tenemos que al introducir un nuevo elemento, el nuevo elemento es el primero que sale cuando se manda a llamar la función de borrado. Esto es una analogía a si tuviéramos una pila, por ejemplo, de libros y se le agrega uno más, no se puede, al momento de querer quitar uno de la pila, no se puede recoger el que está hasta abajo, el primero que se puso, se tiene que ir desacoplando de arriba para abajo. Las pilas son sobre todo usados en computación en arquitectura de software. Para el OS, cuando se reciben interrupciones, las primeras que atiende la CPU son las que están hasta arriba de la pila para ir descartando errores que vayan saliendo conforme vayan llegando y ya después atender las tareas que se tenían programadas desde antes. Las colas son otra implementación de las linked o double linked lists, que igual, similar a las pilas, es como un inverso. Las colas, el primero que entra es el primero que sale.
Esto es más como una fila del supermercado o una fila para esperar de personas, que se utiliza sobre todo, regresando a la analogía de Spotify, cuando se hagan canciones para reproducir, la primera que se agrega a la cola es la primera que se escucha y así las subsecuentes se van escuchando en segunda, tercera. Después tenemos las estructuras no lineales. Para esto hay que hablar un poco sobre teoría de grafos. Los grafos son, al igual que similar a las lineales, se tienen los nodos de información, pero las conexiones que se hacen entre ellos pueden variar entre un nodo conectado a ninguno, a otro más o a varios, dependiendo del tipo de grafo que sea. Bueno, para árboles binarios tienen complejidad logarítmica y poseen dos apuntadores, por tanto es de grado 2, por lo que el tiempo de búsqueda se reduce significativamente si lo comparamos con otros métodos. Es útil cuando se hacen modelos de procesos en donde se requiere tomar decisiones en uno u otro sentido en cada etapa de dicho proceso completo. Todo con un nodo padre con aristas donde el hijo izquierdo es menor al hijo derecho y el derecho es mayor al padre. Árboles ABL. Estos son árboles binarios, igual tienen una complejidad o log de n y también funcionan con padres siendo y con hijos y los aristas. La única diferencia es que son balanceados o autoequilibrados. ¿Esto por qué los hace diferentes? Bueno, el subárbol izquierdo siempre va a variar por no más de una unidad del subárbol derecho. ¿Esto en qué nos ayuda? Bueno, nos permite que sean árboles mucho más eficientes que un árbol binario simple, ya que la forma en la que funcionan está más equilibrada, como su nombre lo dice. Bueno, ¿cuál es el contra? Es que es un poco más difícil de programar, que requiere igual, es un espacio de memoria no tan alto, pero necesita programación especial para insertar y para borrar elementos, ya que se requiere de agregar una función de autoequilibrado, porque si no hacemos esto, vamos a romper el equilibrio del árbol, lo cual va a romper completamente el sistema y tendremos que acomodar de forma manual nosotros los nodos, lo cual puede ser muy tardado cuando se trata de miles de datos. Esto prácticamente podría arruinar el proyecto. Es por lo que hay que tener mucho cuidado al momento de trabajar con árboles ABL. La peculiaridad de ambos árboles binarios y ABL es que al tener dos apuntadores nada más, sube un poco la complejidad espacial comparadas a las linked list, ya que en ese caso nada más tenemos un apuntador al siguiente, pero el sacrificio de tener un poco más complejidad espacial reduce muy grande, como dijo mi compañero, la complejidad de inserción, búsqueda y borrado en ambos árboles. Y pues como estrictamente tiene que ser menor o mayor en los árboles, en los valores que se agregan, tienen que ser datos comparables, como se dijo antes, enteros, números decimales, o hacer una función que pueda comparar dos valores, por ejemplo, la cantidad de caracteres en un string, o por ejemplo en matrículas, si se quiere agregar los estudiantes y tener el registro por por el orden de matrículas, pues la función sería quitarles la A del inicio y ya checar el número después para así poder ordenarlas. Tienen varias funciones de impresión, los árboles. Está en orden, que imprime la lista tal cual de menor a mayor. Y tienen las opciones de imprimir en preorden y postorden, que ya te cambia el orden de impresión. Estas funciones son recursivas. Muchas de las funciones de estos árboles son recursivas, ya que al tener varios niveles, pues se torna la recursividad para poder hacer los métodos. Por último, vamos a hablar un poco de las tablas hash. Estas se utilizan para almacenar grandes números de datos y cuando los tiempos de búsqueda que se quieren usar tienen que ser cortos. Las tablas hash como funcionan, se tiene un dominio de llaves y cada llave es única dentro de la tabla hash y corresponde a un valor almacenado. Entonces la relación es 1 a 1 y por lo tanto los tiempos de búsqueda, inserción y borrado son igual o de 1.
Por ejemplo, se puede usar al tener registros de diferentes usuarios. Por ejemplo, si los tenemos ciudadanos por CURP, correspondientes a... cada CURP corresponde a un set de datos. Lo que se hace en la tabla hash es el dominio. Lo que se almacena es un resumen del dominio. Se hace una función hash, que lo que quiere decir hash en inglés por ejemplo, lo que hacen carniceros es cortar y se reacomodan los valores para hacer un resumen de lo que se quiere guardar. Y por ejemplo, cada CURP se corresponde a un valor de un nombre, de una fecha de nacimiento, de padres, que es único para cada persona. Entonces, una tabla hash podría ser, podría usarse para guardar una población, un registro de ciudadanos. Y con esto terminamos la explicación de nuestro póster argumentativo con todas las estructuras de datos que vimos a través de los proyectos. Al inicio empezamos con estructuras lineales para leer nuestra bitácora de la situación problema, en donde ordenábamos las funciones, las entradas de la bitácora en una lista lineal que tenemos nuestro nodo, apunta al siguiente y ya así guardamos los 13,000 datos. Después pasamos a los árboles binarios, donde tuvimos que generar una llave para estas entradas de la bitácora para poder compararlas entre mayor y menor y así reducir los tiempos de búsqueda, ya que al tener 13,000 datos, su complejidad lineal sí era bastante grande y tener una complejidad logarítmica imperaba para poder tener tiempos de respuesta más, más humanos para la aplicación. Y ya por último utilizamos tablas hash para representar las conexiones y las entradas de búsqueda donde tuvimos cada entrada de la bitácora le poníamos al resumen de la IP, que era nuestra llave en esta tabla hash que correspondía a todas las conexiones que hubo en la bitácora. Durante todo este semestre pudimos observar las diferentes aplicaciones de cada una de esas estructuras de datos, ya que dependiendo del caso, una va a ser mejor que otra. Hemos visto que los árboles binarios, por ejemplo, tienen un menor número de reacción, o sea que son mucho más rápidas, pero usan mucha memoria. Entonces hay que tener en cuenta eso, qué es lo que queremos nosotros, qué necesitamos. ¿Tenemos espacio? ¿Queremos más tiempo de reacción? ¿O son simplemente 10 datos? No vamos a usar una tabla hash para algo tan pequeño. Es por eso que debemos saber identificar cuáles son las necesidades de nuestro proyecto y así poder emplear la mejor estructura de datos. Gracias.